Capítulo 51. Decisiones. Resumen. Se acabaron las prácticas, volvemos a la escuela. Te voy a echar de menos. Melissa le dio un gran abrazo. Ha sido divertido tener alrededor a otra persona sin peculiaridades. Izuku olfateó, lo siento. Intentaré volver lo antes posible, lo prometo. Nosotros mejor. Mei amenazó. Estoy arruinado por cualquier laboratorio menor. ¿Cómo voy a sobrevivir sin una impresora de fusión de microplasma? El Dr. Shield contuvo una sonrisa, siempre puedes hacer el tuyo. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro, me gusta la forma en que piensas. Izuku se secó las lágrimas y sacudió la cabeza, sabes que poderlo hacer te va a odiar por eso, ¿verdad? No, el viejo Iron Claus estará bien. Dijo el Dr. Shield. En secreto le gustan los caóticos, solo le gusta quejarse para ocultar lo orgulloso que está. Una voz automática resonó en el aeropuerto. Último embarque para Tokio, último embarque para Tokio. Izuku suspiró, ¿realmente tenemos que irnos? ¿Sí? Melissa se rió. Tienes que hacer pruebas de campo con Urabiti y decirnos cómo le gustan los aretes, ¿recuerdas? Correcto. Mei agarró la mano de Izuku y comenzó a arrastrarlo. Vamos, Izuku-kun. Cuanto antes subamos al avión, antes podremos volver a evaluar a nuestros bebés. No creo que sea exactamente así como funciona, Mei-chan. Izuku se rió entre dientes. Se volvió lo mejor que pudo para despedirse de los escudos. Adiós. Estaremos de vuelta. Oye Shindig, ¿sabes por qué querían que fuéramos directamente a la escuela? Preguntó Ochako. Quiero decir, ¿no tiene más sentido dejar nuestras cosas en casa primero? Hitoshi se encogió de hombros, creo que es el momento. Para mí, mis adultos ya están en el trabajo, pero no vives con tus padres, así que no sé por qué te hacen acompañarme. Ochako suspiró, bueno, sería mucho más molesto si no pudiera hacer que nuestras maletas no tuvieran peso. ¿Crees que nos dejarán dejarlos en la oficina? Estoy seguro de que lo harán. Hitoshi asintió. Pero si no, entonces mis secuestradores probablemente puedan esconderlos en los túneles para nosotros, así que no es gran cosa. Ochako puso los ojos en blanco, estás olvidando que no sé cómo entrar en esos. No tienes que hacerlo. Hitoshi le dirigió una mirada traviesa. Todo lo que tienes que hacer es concentrarte en la persona adecuada y aparecerás de inmediato. Ochako negó con la cabeza, pero no pudo contener una sonrisa. Sus juegos nocturnos de escondite se habían convertido en lo más destacado de su pasantía, y Gunead les había conseguido todos los mochi la noche anterior para celebrar que Ochako estuvo en la misma habitación que él. Claro, esa habitación había sido la sala de capacitación, que era la habitación más grande de la agencia, pero ella lo había hecho. A continuación, incluso podía dejar de teletransportarse al azar sin la ayuda de Hitoshi. Aizawa y Mig los recibieron en la puerta y Mig se iluminó tan pronto como los vio venir. Oigan, pequeños oyentes. Nos alegra ver que estás bien. Estuvimos un poco preocupados allí por un minuto. Uraraka, dale tus maletas a Shinzo. Ordenó Aizawa. Puedes ponerlos en la sala de trabajo de Midoriya por ahora, o en la sala de profesores, no me importa. Isashi te ayudará. Ahora date prisa, todos nos están esperando. Todo el mundo. Uraraka dejó sus bolsas flotando y se apresuró a alcanzar a Aizawa, quien ya caminaba por el pasillo. ¿Qué está pasando? Aizawa levantó una ceja, ¿de verdad pensaste que podrías desaparecer por mediodía y no recibir una llamada de tus padres? Vamos a tener una conferencia de padres y maestros. Los ojos de Ochako se abrieron, mamá y papá están, sintió un cambio de gravedad y de repente estaba al final del pasillo de la oficina del director, aquí. Ella sonrió y comenzó a correr hacia adelante, solo para detenerse. ¿Se suponía que debía esperar a Aizawa? Eso tendría sentido, pero, de nuevo, sabían que podía teletransportarse, por lo que no sería una sorpresa que hubiera llegado más rápido. La decisión fue tomada por ella cuando la puerta de Netsu se abrió tentadoramente. Parecía que la estaban esperando. Corrió directamente a los brazos de su papá. Papá. ¿Qué estás haciendo aquí? Papá besó la parte superior de su cabeza, solo necesitaba ver que estabas bien con mis propios ojos, Ochako. Realmente nos diste un susto. Lo siento.
Ochako sonrió tímidamente. Mi peculiaridad un poco. Son muy conscientes de los cambios en tu peculiaridad. Intervino Netsu. O peculiaridades, según sea el caso. Ochako se congeló de pánico. ¿Sabían? Pero Olmigt había dicho que era un secreto y que no se le permitía contárselo a nadie. Alguien se aclaró la garganta y se dio la vuelta para ver a Olmigt en la esquina, aún en su forma más pequeña, con un pañuelo ensangrentado en la mano. Mis disculpas, joven Uraraka. Él dijo. Intenté mantener el conocimiento de One for All en un círculo lo más pequeño posible, pero cuando desapareciste, bueno. La principal preocupación era que te habían secuestrado. Aizawa terminó, finalmente cruzando la puerta y cerrándola detrás de él. Olmigt tiene muchos enemigos, muchos de los cuales aprovecharían la oportunidad de apuntar a su peculiaridad mientras era vulnerable con un nuevo poseedor sin entrenamiento. Decidimos que decírselo a tus padres era la única decisión que podíamos tomar con la conciencia tranquila. Explicó Netsu. Si te habían secuestrado porque tenías a One for All, ellos merecían saber por qué su hija había desaparecido. Merecíamos saber antes de que se tomara la decisión. Mamá dijo con severidad. Ochako es una adolescente. No puedes esperar que ella tome una decisión tan importante sin siquiera poder hablar con alguien al respecto. Olmigt agachó la cabeza, lo veo ahora, y una vez más, me disculpo tanto con usted como con la joven Uraraka por ponerla en esa posición. Fue injusto por mi parte y no sabía cómo el secreto afectaría su decisión. Tampoco tenía idea de cuán drásticamente One for All afectaría su peculiaridad. Tenía la impresión de que le estaba dando un potenciador de fuerza simple, no, bueno, todo esto para decir que me gustaría hacer esto bien. Respiró hondo y se giró para mirar a Ochako. Fue injusto de mi parte imponerte esta peculiaridad sin explicación ni comprensión de las consecuencias. Así que me gustaría ofrecerte la oportunidad de elegir si realmente quieres esta peculiaridad. Lo entenderé completamente si decides que es demasiado problema y me lo devuelves. No. Ochako apenas esperó a que terminara la oración antes de dar su respuesta. Absolutamente no. Todos parecieron un poco desconcertados, y Olmigt tosió en su pañuelo nuevamente. ¿Estás seguro? Puedes tomarte todo el tiempo que necesites para pensar en. Mi respuesta es no. Ochako repitió con firmeza. One for All es mío ahora y no hay absolutamente ninguna forma de que lo recuperes. Hubo un largo momento de silencio sorprendido antes de que Netsu se riera. Bueno, parece que estás bastante decidida, jovencita. ¿Te importaría darnos una explicación de tu decisión? No quería esta peculiaridad. Ochako respondió claramente. Pero luego me dio un desafío y si no puedo estar a la altura, entonces no quiero llamarme héroe. Perdone mi lenguaje, pero he trabajado demasiado duro para tirar la toalla. Voy a hacer que esta peculiaridad sea mi perra y la usaré para salvar a tantas personas como sea humanamente posible, y luego me mudaré de regreso a casa con mis padres y ahorraré en el alquiler teletransportándome a la escuela y no puedes detenerme. Hubo un latido y luego su papá comenzó a reír. Bueno, la escuchaste. Nuestro Chaco va a ganar esto. La peculiaridad se queda. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que te mudes a casa? Preguntó mamá. Oh no, cariño, hemos estado usando su habitación como una oficina extra. ¿Dónde vamos a poner todo? Estoy seguro de que lo resolverás. Netsu dijo con una sonrisa. Y por favor, háganos saber si hay algo que podamos hacer para ayudarlo con esta transición. Ya nos pusimos en contacto con un antiguo mentor de Olmigt para brindarle a Uraraka algunos consejos de peculiaridad de recuperación, y él es muy consciente de las circunstancias especiales que rodean a One for All, y entre él y nuestros estudiantes de apoyo, espero que la hagamos aparecer. Te veré en unas pocas semanas. ¿Eso es todo? Preguntó Ochako. ¿Puedo ir a clase ahora? Aizawa sacudió su cabeza hacia la puerta. Bien. Y dile a Shinzo que la próxima vez que se vaya por una semana, debería limpiar su habitación antes de irse. Ok. Ochako dijo lentamente. Oh, y podría llegar un poco tarde a clase. Primero tengo que pasar y ver a sus secuestradores. Aizawa gimió mientras desaparecía. Izuku extendió la mano y agarró las manos de Mei. Detente. Funcionarán perfectamente y Uraraka los amará. Lo sé, Mei se mordió el labio.
Pero todavía hay tantas maneras en que pueden ser mejores y tendrá mucho tiempo para perfeccionar el diseño más adelante. Izuku dijo pacientemente. Pero incluso el diseño actual la ayudará mucho. Mei sonrió, supongo que tienes razón. Necesito. Fue interrumpida por un breve grito en los laboratorios principales y ambos salieron corriendo de la sala de trabajo de Izuku para ver al resto de la clase mirar a Uraraka en estado de shock mientras Kohaku echaba humo. ¿Qué carajo? ¿Qué hicieron ustedes dos? Oh, chica de la gravedad. Mei sonrió ampliamente mientras la jalaba del brazo hacia la habitación de Izuku. Tu control está mejorando. ¿Te gusta el rosa, verdad? Miré tu disfraz y los acentos eran rosados, así que asumimos que te gustaba. ¿Sí? Uraraka asintió, rodando con las extrañas preguntas como un profesional, pero, de nuevo, Izuku asumió que estaba acostumbrada a las rarezas en este momento. Bueno. Aquí. Mei empujó un joyero en sus manos. ¡Feliz cumpleaños! Uraraka negó con la cabeza, todavía no es mi cumpleaños, pero estos son los pendientes de seguimiento, ¿verdad? ¡Guau! Se están moviendo. ¿Sí? Izuku dijo. Ten cuidado. Melissa sugirió usar giroscopios, así que sí, no deberían quedar atrapados en nada, pero aún así no es una buena idea simplemente meter los dedos en ellos o algo así. Ellos son tan lindos. Uraraka dijo efusivamente, colocándolos. Y rastrearán mi deformación, ¿verdad? Derecha. Dijo Mei. Izuku escribió el programa, por lo que puede rastrear tu ubicación y enviar un pin al teléfono de Extra Credit Cum cuando saltas. Así no te volveremos a perder. Eso es más una función de rueda de entrenamiento. Explicó Izuku. Pero, sí, los probamos y deberían emitir un pitido cuando la gravedad a tu alrededor cambia demasiado, lo que te advertirá de cualquier deformación entrante. Muchas gracias. Uraraka los atrajo a ambos en un abrazo. Esto significa mucho y será muy útil. Ustedes dos, no creo que hubiera superado esto sin ustedes. Probablemente lo habría devuelto a estas alturas si hubiera ido con alguien más en mi primer salto. Hasta luego, adiós. Hubo un chirrido silencioso y hubo una breve luz que la rodeó como una aurora antes de que desapareciera, probablemente usando a Shinzo como ancla nuevamente. Izuku frunció el ceño y se volvió hacia Mei, ¿qué quiso decir con devolverlo? Hitoshi contuvo una sonrisa cuando Ochako entró corriendo a la habitación 2 segundos antes de que sonara la campana. Mina inmediatamente abandonó sus intentos de interrogarlo y corrió hacia ella, solo para que Aizawa los desterrara a todos a sus asientos antes de que pudiera pronunciar una palabra. Mina hizo un puchero y lanzó una mirada a Hitoshi, quien se encogió de hombros sin disculparse. Claro, probablemente podría haber explicado cómo y por qué había recibido una visita sorpresa en medio de sus prácticas, pero eso no fue tan divertido como decir que tendrás que preguntarle a Ochako tú mismo. Muy bien, clase. Bienvenido de nuevo. La mayoría de ustedes lo hicieron bien. Dijo Aizawa. Ahora, la lección de hoy va a ser sobre Sensei. La mano de Yaomomo se disparó en el aire. ¿Sabes dónde está Ida? Nunca llega tarde a clase, especialmente el primer día. Aizawa suspiró y Hitoshi frunció el ceño cuando un chirrido desconocido resonó por la habitación. Le tomó medio segundo más darse cuenta de lo que eso significaba, Ochako. Espera, y ella se ha ido otra vez. Bueno, supongo que saludará a Ida de nuestra parte. El salón de clases estalló en susurros confusos y Aizawa tardó 10 segundos completos en mirarlos a todos para que se sometieran. No es tu trabajo asegurarte de que eso no suceda, Shinzo. Hitoshi se encogió de hombros, bueno, la conoces. Ochako y Nochakoed. Aizawa gimió. Bueno, entonces, estábamos tratando de mantener esto en secreto, considerando que es un milagro que los medios aún no lo hayan recogido, pero como Uraraka lo va a resolver, también puedo hacerte saber que hubo un incidente durante la pasantía de Irida. ¿Te refieres al ataque de Nomu? Preguntó Todoroki. Pero eso salió en las noticias. No. Aizawa comenzó. Sucedió más o menos al mismo tiempo, pero... El teléfono de Hitoshi vibró y revisó el mensaje para ver que le habían enviado la nueva ubicación de Ochako. Espera, ¿dónde está? ¿Ida está en el hospital?
Aizawa suspiró, y eso, estudiantes, es la razón por la que la lección de hoy es sobre los peligros del vigilantismo. ¿Cómo diablos había terminado Ida en el hospital? Ochako trató de aparentar que sabía a dónde iba mientras trataba de averiguar en qué habitación estaba. Tenía que estar aquí en alguna parte, ¿verdad? Pero al menos ahora podría decirle a Yamomo por qué no estaba en clase. Estar en el hospital vino con un pase tardío gratis. Oye, ¿no deberías estar en la escuela? Un tipo en silla de ruedas la llamó. Quiero decir, Ua comenzó de nuevo hoy, ¿verdad? Ochako asintió, no te preocupes, mi maestro sabe dónde estoy, o al menos debería poder averiguarlo. En realidad estoy aquí visitando a un amigo pero, esto es una tontería, pero olvidé el número de la habitación. ¿Sabes si hay alguna enfermera cerca que pueda saberlo? La estación de enfermeras está a la vuelta de la esquina, pero he estado aquí el tiempo suficiente como para poder ayudar. El chico sonrió, el movimiento hizo que sus vendajes se movieran ligeramente. Soy Tensei Ida, ¿a quién buscas? ¿Tensei Ida? Ochako suspiró aliviada. Oh, entonces podrías ser la persona perfecta para preguntar. Estoy buscando a mi compañera de clase, Tenya Ida. ¿Estás relacionado? El rostro de Tensei cayó, él es mi hermano. No llamaste antes, ¿verdad? No realmente, no. Ochako hizo una mueca. Venir aquí fue un poco impulsivo. Bueno, lo siento, pero lo extrañaste. Tensei dijo amablemente. Los médicos lo llevaron de vuelta para operarlo hace aproximadamente media hora. Cirugía. Los ojos de Ochako se agrandaron. ¿Qué sucedió? Tensei la miró confundido, ¿no lo sabes? Ochako se tomó un segundo para pensar en una mejor excusa que solo sé que algo anda mal porque no puedo controlar mi peculiaridad. Aizawa nos dijo que estaba en el hospital, pero no nos contó ningún detalle. Así que... Tensei miró al suelo, es mi culpa. Si no hubiera sido tan débil y me lastimara. Estoy seguro de que Ida no te culpa. Ochako le aseguró. Tensei sonrió con tristeza, gracias, pero no creo que eso importe mucho. Tenya, bueno, supongo que quería venganza. Fue tras el asesino de héroes. Ochako no sabía qué decir. El héroe asesino. Honestamente, tuvo suerte de estar solo en cirugía y no en una caja, sí. Tensei soltó una pequeña risita. Tuvo suerte de escapar con vida, pero el asesino de héroes apuntó a muchas arterias importantes, principalmente en su brazo y hombro. Los paramédicos pudieron salvarle la vida, pero bueno, nunca más iba a poder usar ese brazo. Ochako entró en pánico y volvió a acercarse a Ida con su peculiaridad. Tal vez podría saltar lo suficientemente cerca de la sala de operaciones, no sabía lo que haría, pero no importaba, porque no importaba lo mucho que buscara, la familiar firma de gravedad de Ida se había ido. Tensei estaba sombrío. Tuvimos que tomar la decisión de amputar. Capítulo 52. Algo. Resumen. Proyectos nuevos. Cuando Ochako entró de nuevo en el salón de clases, el ambiente era mucho más sombrío. Aizawa solo asintió mientras encontraba su asiento y ella asintió de vuelta, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros de clase por el resto de la clase. Tan pronto como sonó la campana, Itoshi se dirigió directamente hacia ella y puso su mano sobre su hombro. Oye, Ocha. ¿Estás bien? ¿Lo viste? Ochako negó con la cabeza, estaba en cirugía, así que no pude entrar. Pero, Itoshi, ya no puedo sentirlo. Itoshi frunció el ceño, ¿de qué estás hablando? Mi peculiaridad. Ochako tenía lágrimas en los ojos mientras lo miraba. Tuvieron que cortarle el brazo, Shindig. Se deshizo de su gravedad y ya no puedo anclarme a él. Itoshi no dijo nada, solo la abrazó, lo siento mucho, Ochako. Ochako enterró la cara en su hombro. Podría haberlo ayudado. Si tan solo tuviera un mejor control sobre esta peculiaridad, incluso pensé en él y si no hubiera estado tan exhausto. Entonces habrías estado exhausto cuando llegaste allí y también te habrías lastimado. Itoshi le recordó con firmeza. Apenas desarrollaste esta habilidad, Ocha. No te culpes por no ser perfecto. ¿Recuerdas lo que dice Mei sobre los experimentos fallidos? Ochako resopló. En ellos se basan nuestros éxitos. Exactamente.
Hitoshi sonrió. Ahora ven. Todo el mundo está asustado por tu desaparición. Probablemente los dejaría sufrir, pero eres demasiado amable para eso. Sí, debería darles algún tipo de explicación, al menos. Ochako dijo con cansancio. Espera, ¿alguna vez le dijimos a Mina cómo llegué allí? No. Hitoshi sonrió. Y no expliqué nada esta mañana antes de que llegaras. Como dije, personalmente los dejaría sufrir. Ochako lo golpeó en el brazo. No seas malo, Shindig. Son nuestros amigos y, con el tiempo, espero aprender a usarlo en una pelea, por lo que merecen saberlo. No todo el mundo puede salirse con la suya confundiendo a la gente constantemente como tú. No todos tienen el apoyo de los gremlins de ventilación. Hitoshi se encogió de hombros. Dio unos pasos antes de notar que Ochako no estaba a su lado y suspiró, asegurándose de que ella no estaba detrás de él antes de cambiar de dirección y dirigirse hacia las aulas de apoyo. Esto iba a requerir algunos ajustes. Mei estaba haciendo pucheros. Al comienzo de la clase, Powerloader había repasado cómo iban a funcionar sus exámenes finales, que era más un proyecto final. No es que esperara algo diferente, pero se suponía que sería algo que los desafiaría y incluso 3 explosiones diferentes no habían sido suficientes para hacer fluir los jugos creativos. Casi quería molestar a Izu-kun al respecto, pero él estaba tan metido en su programa que ni siquiera había escuchado a Powerloader decirle que la clase había terminado, así que no quería molestarlo. Si tan solo pudiera contar los aretes de Gravity Girl como su final, serían perfectos, pero luego se aburriría por el resto del semestre. Ella solo quería un bebé en quien trabajar. Casi como si fuera una señal, Gravity Girl abrió de golpe la puerta de los laboratorios. Mei-chan. Necesito tu ayuda. Oh, gracias a Dios. Mei giró en su silla para mirarla. Por favor, dime que necesitas un bebé. Yo no. Dijo Ochako, y Mei hizo ademán de darse la vuelta en su asiento, pero uno de mis compañeros de clase definitivamente lo hace. Mei inmediatamente agarró un bolígrafo y un cuaderno de bocetos. Podría besarte ahora mismo. Oh, puedes guardar eso para Midoriya. Bromeó Ochako. Pero en serio, se trata de Ida. Ida. Mei se tocó la barbilla con el lápiz. Vaya. Patas de motor. Es como un cyborg viviente. Ese es. Ochako sonrió, pero su expresión cayó después de un momento. En realidad, esperaba que pudiera haber una manera de convertirlo en un cyborg, si crees que eso es posible. Uraraka-kun, no la animes. Izu-kun salió de su taller, frotándose los ojos. Ya tengo que disuadirla de hacer cyborgs cada 2 semanas. Pero esta vez es por una buena causa. Ochako insistió. Uno de mis compañeros de clase se lesionó durante su pasantía. Oh, no. Izu-kun parecía que estaba a punto de comenzar a llorar de simpatía. Lo siento mucho. Ochako asintió sombríamente, fue atacado por el héroe asesino y perdió su brazo. Es una lesión que pone fin a su carrera, a menos que le hagamos uno nuevo. Mei inmediatamente comenzó a escribir ideas lo más rápido que pudo. Necesito todo. Medidas, limitaciones peculiares, alergias al níquel. Izu-kun. Puedo hacer un cyborg. Izu-kun, el aguafiestas, simplemente puso los ojos en blanco y tomó su mano, con sentimiento. Mei-chan. Necesitamos hablar con Ida y ver si está interesado en continuar con el trabajo de héroe antes de convertirlo en nuestro nuevo proyecto favorito. Mei hizo un puchero. Está bien, pero si dice que sí, ¿puedo convertirlo en un cyborg? Sí, Izuku le dio una sonrisa astuta, entonces puedes convertirlo en un cyborg. Mineta ignoró las miradas que las chicas le enviaban, sin importarle realmente si se mostraba inconsciente o simplemente grosero. Cualquiera de los dos haría que lo subestimara y pensara que estaba prestando atención a sus cuerpos en lugar de a sus palabras. Y luego ella desapareció como esta mañana, y Shinzo me colgó. Mina lloró. La audacia. Y ahora nadie me dará una sola onza de explicación. Su se tocó la barbilla pensativamente. Tal vez Midori y Yapsume sabrían lo que está pasando. Hiro puso los ojos en blanco. Solo porque actúen como críptidos no significa que todos lo sepan.
Si es una peculiaridad, y seamos honestos, probablemente lo sea, entonces tendrías más suerte preguntando a Cheat Code. Mineta se animó. ¿Viste a Midoriya en el festival deportivo? Hagakure preguntó con incredulidad. Es casi tan inteligente como Cheat Code y mucho más fácil de contactar. Es el estudiante personal de Netsu. Reflexionó Yaoyorozu. Así que dudo que tenga algo menos que una inteligencia espectacular. Pero Cheat Code es un analista profesional y Midoriya no se enfoca en crear inventos con Natsume. Ambos hicieron una pasantía en Island, después de todo. Ellos fueron los que hicieron una pasantía en Island. Espetó Mineta. Hiro lo miró, no actúes como si realmente te importara. Solo te interesa porque Atsume tiene pechos grandes. Y se refiere a inventar cómo hacer bebés. Hagakure agregó amablemente. Mineta archivó esa información para más tarde para ayudarlo a identificar a Atsume en caso de que no pudiera presentarlo. Y si siempre se hablaba de ella y Midoriya como pareja, eso significaba que probablemente él era su novio o algo así y si encontraba a uno, el otro no se quedaría atrás. Claro, All for One había dicho que Cheat Code era probablemente un segundo o tercer año, pero estaban buscando un estudiante, por lo que aún valía la pena investigar. Además, Netsu no soñaría con enfrentarse a un estudiante personal a menos que fuera casi más inteligente que él, por lo que incluso si este tipo Midoriya no fuera Cheat Code, All for One todavía querría saber sobre él. ¿Quién sabe? Tal vez encontraría alguna otra manera de hacer uso de él. Tú. El chillido de Mina lo sacó de sus pensamientos y vio a Uraraka caminando hacia ellos con Shinzo siguiéndolos unos segundos atrás. Mina los señaló con el dedo acusadoramente. Tienes mucho que explicar, jovencita. Uraraka se rió. Sí, supongo que sí, no. Mineta se acercó un poco más, solo para ser detenido por la mirada de Hiro cuando se acercó demasiado a Yaoyorozu. Vete, pequeño pervertido. Mineta tragó saliva cuando Shinzo se giró para mirarlo, con una expresión de aburrimiento en su rostro. ¿Este tipo te está molestando? Yaoyorozu se sonrojó. No, bueno, quiero decir, pero está bien. Sí. Intervino Hiro. Shinzo tarareó y lo miró demasiado intensamente durante unos segundos hasta que Mineta se movió en su lugar. ¿Y bien? ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Por qué le daría explicaciones a un villano como tú? Mineta gimió. Podrías tener a cualquier chica que quisieras con esa peculiaridad tuya, y ni siquiera tendrías las pelotas para decirles cómo funciona. Se apagó cuando su cerebro se nubló y las voces de todos sonaron de repente muy lejos. Shinzo no dejó de mirarlo. Vete. No te despiertes hasta que estés al menos a 3 pasillos de aquí. 1.000.000 de gracias, Shinzo. Mina dijo que Mineta se vio obligada a dejar de caminar. Sí. Añadió Uraraka. Te debemos una. Si tan solo pudieras teletransportar a otras personas con tu peculiaridad, Ocha. Shinzo dijo. Pero, como sea, mi peculiaridad es perfecta para deshacerme de los pelos de punta. Si Mineta hubiera tenido control sobre sus expresiones faciales, habría estado sonriendo. Un teletransportador en clase 1A. Ahora que era información valiosa. Capítulo 53. Ingenio. Resumen. Cada héroe tiene un legado. No. Absolutamente no. Izuku bajó el pie. No puedes traer materiales explosivos a un hospital, Mei-chan. Pero quiero comenzar a probar lo antes posible. Me hizo un puchero. No es nada demasiado peligroso, solo un diminuto micro. Es un hospital, Mei-chan. Izuku interrumpió. Todo es peligroso. Estoy seguro de que dejarían entrar a Bakugo si viniera de visita. Mei se quejó. Y él es la definición de explosivo. Él también es una persona, Mei-chan. Izuku suspiró. Así que todavía no. Pero ya lo traje. Mei se quejó. No puedo dejarlo afuera. Haz que Ocha lo lleve de vuelta a la escuela. Itoshi sugirió. Creo que Zero tuvo detención hoy, por lo que todavía debería estar en la escuela. Ella puede usarlo como punto de anclaje y luego llevar lo que necesites al laboratorio. Ochako asintió. ¿Sí? Será una buena práctica. Mei los miró antes de ceder y empujar su bolso en las manos de Ochako. Bien. Pero date prisa. Ochako sonrió e Izuku tomó su cuaderno.
Realmente solo había visto esa luz extraña a su alrededor unas pocas veces, ya que la mayoría de las veces desaparecía demasiado rápido para que él pudiera verla bien, pero parecía aparecer cada vez que buscaba un ancla, lo que hizo que Izuku completamente nerd con preguntas. ¿Cómo distinguió a las anclas? ¿Podría entrenar su peculiaridad para averiguar qué tan lejos estaban o incluso dónde? Si usó dos anclas, podría teóricamente saltar a un punto entre ellas. Se escuchó un pitido de los aretes de rastreo y Toshi silbó cuando Ochako desapareció de la existencia. Sigo pensando que será menos impresionante, pero hasta ahora, no hubo suerte. Sin embargo, fue realmente extraño la primera vez. Ahora es genial. Izuku frunció el ceño, es extraño que sucediera tan de repente. Hubiera esperado que su peculiaridad se fortaleciera gradualmente, lo que significa que habría señales y luego podría haberse entrenado para saltar, en lugar de saltar y tener que entrenarse para no hacerlo. Bueno, ella ha estado presionando mucho su peculiaridad, dijo Mei. Eso lo afectaría en absoluto. Hay una tendencia de que las peculiaridades de los estudiantes héroes cambien mientras entrenan. Izuku reconoció. Pero eso normalmente sucede durante el segundo año, cuando el entrenamiento se vuelve más intenso en preparación para los exámenes de licencia, no cuando apenas han comenzado a entrenar. Creo que Izuku podría estar en algo. Y Toshi se entromete. Eraser también ha estado actuando muy raro con respecto a su peculiaridad, como si hubiera algún tipo de secreto al respecto o algo así. Pero, de nuevo, también ha estado bastante frustrado con All Might y eso parece ser normal, por lo que podría no ser nada. Todavía estoy aprendiendo a leerlo a él y a Mick. Con las pasantías y todo, mis adultos y yo realmente no hemos tenido tiempo para pasar el rato en casa, ¿sabes? Mei se inclinó hacia su espacio personal y lo miró a los ojos, pero es mejor, ¿verdad? No estaban mintiendo sobre protegerte y asegurarse de que tuvieras un mejor lugar para vivir que ese estúpido hogar de acogida, ¿verdad? Y Toshi asintió. De hecho, me animan a hablar en casa, lo cual es bueno, pero nunca sé cómo responder cuando me preguntan cómo va el entrenamiento peculiar. Nunca he tenido ningún adulto que esté genuinamente interesado antes. Si me preguntaron, solo estaban probando las aguas para asegurarse de que no iba a asesinarlos mientras dormían o algo así. ¿A quién vas a asesinar? Ochako había aparecido en medio de la conversación. Espero que se lo merezcan. Ellos tendrían. Y Toshi le aseguró. Pero no te preocupes demasiado por eso. ¿Estás listo para presentar a Roboboy a sus nuevos secuestradores? Y Toshi. Izuku graznó. No puedes simplemente llamarnos secuestradores en la conversación diaria. ¿Por qué no? Y Toshi dijo inocentemente. Mei-chan llama a las cosas sus bebés todo el tiempo. Estoy bastante seguro de que eso lo empeora. Ochako se rió. Si no tienes cuidado, la gente pensará que ustedes dos roban los bebés de otras personas o algo así. Nunca robaría el bebé de otra persona. Mei dijo indignada. Es mucho más divertido hacerlos yo mismo. El resto de ellos se rió cuando Izuku gimió en voz alta. ¿Podemos irnos ahora? No queremos hacer esperar a Ida. ¿Sí? Vamos. Ochako abrió el camino. Y podemos apreciar que acabamos de hablar sobre Ida y yo no desaparecí de inmediato. Buen trabajo, chica gravedad. Mei le dio una palmada en la espalda. Un poco más de control y seré capaz de convertirlos en bebés increíbles. Izuku agarró su cuaderno de nuevo. ¿Qué estás haciendo diferente? Si podemos resolverlo. Ochako negó con la cabeza, realmente no funcionará tan bien para todo. En este momento, solo le estoy recordando a la estúpida peculiaridad que Ida está justo ahí, así que no necesito ir con él. Eso es todo, pero normalmente no estoy lo suficientemente cerca para que ese truco funcione. Sigue siendo una práctica bastante buena. Y Toshi se encogió de hombros cuando llegaron a la habitación de Ida. Entonces, deberíamos simplemente llamar. Mei ya estaba atravesando la puerta antes de que pudiera terminar su pregunta. Puede que Mineta supiera exactamente cómo había llegado allí, pero eso no significaba que tenía que gustarle. En serio, ¿cómo había permanecido All for One en el poder tanto tiempo si pensaba que era una buena idea enviar a un estudiante héroe de primer año contra un asesino en serie? ¿Qué clase de estúpido plan era ese?
En realidad no iba a luchar contra el asesino en serie. A diferencia del querido sensei de Shigaraki, Mineta no era idiota. Si se enfrentaba a Stein de frente, terminaría como Ida o probablemente incluso peor, así que no, gracias. Sin embargo, eso no significaba que se rindiera. Había más de una forma de despellejar a un gato. Miró alrededor del callejón una vez más, asegurándose de que todas sus trampas estuvieran en su lugar antes de sacar su teléfono desechable. Había robado la información de inicio de sesión de MT. Lady para la red de héroes durante su pasantía. No es que $1 Lady fuera una contraseña muy segura para empezar, pero le dio acceso a muchos de los archivos de investigación que no habría sido. Pudo acceder como estudiante y le permitió hacer algunas conexiones que le hicieron dudar de la competencia de la Comisión Héroe. La policía ya había detectado el patrón de 4 héroes por ciudad. Se había ido tras Osu y solo había tenido un ataque hasta el momento, por lo que a Mineta no le preocupaba demasiado perderlo, especialmente debido al patrón que la policía había pasado por alto. Con la excepción de Ingenium, que parecía simplemente haber tropezado con él, generalmente había una llamada en la red del héroe unos minutos antes de que el héroe fuera atacado, lo que significaba que Stein estaba buscando crímenes y persiguiéndolos hasta los héroes o, lo más probable es que escuche a la policía y a los escáneres de héroes para encontrar y atrapar a sus objetivos. Todo lo que Mineta necesitaba para volver esa táctica en su contra era un poco de cebo. Llamó a la policía y tomó algunas respiraciones superficiales para que pareciera que estaba hiperventilando cuando el operador respondió. Por favor, tienes que ayudarme. Niño, respira hondo conmigo, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando? Yo no sé. Mineta se atragantó. Estaba caminando a casa desde la escuela, y tengo que pasar por su callejón. ¿Es un villano? Mineta miró alrededor del callejón vacío. Creo que sí, sí. ¿Solo uno? Creo que sí, contestó Mineta. No creo que el tipo en el suelo sea un villano. ¿Estás a salvo? Eso creo. Mineta tuvo que pellizcarse para no reírse. Oh no, viene hacia aquí. Enviaremos al héroe más cercano a tu ubicación, mantente oculto y permanece en la línea. Mineta puso los ojos en blanco y golpeó el teléfono contra el suelo, pisoteándolo por si acaso. De acuerdo con la red de héroes, el héroe más cercano era un Delister llamado Slugger que tenía la reputación de dejar las peleas difíciles a otros héroes mientras calentaba el banco, lo que debería ser un objetivo lo suficientemente tentador como para atraer a su objetivo real. Usó algunas de sus bolas para escalar la pared y observar el caos desde el techo. Todo lo que quedaba por hacer era esperar un bocado. Tenya miró las sábanas y trató de ignorar la mirada decepcionada de Tensei desde la esquina. Tuvo casi tanto éxito con eso como con ignorar las lágrimas de sus padres en los últimos días, es decir, prácticamente ninguno. ¿Por qué había dejado que su ira se apoderara de él de esa manera? ¿Por qué no había hablado con alguien o pensado en cómo afectaría a sus padres no tener uno, pero sus 2 hijos pierden todas las posibilidades de ser un héroe con 2 semanas de diferencia? ¿Por qué había estado tan orgulloso de pensar que realmente podría enfrentarse a Stein? Tensei suspiró. ¿Cómo te sientes? Extraño. Tenya respondió. Me duele el brazo. Tensei frunció el ceño. Pensé que Recovery Gel pudo reparar el daño en ese. Tal vez haya algo mal. Podemos llamar a los médicos. Ese no. Tenya lo interrumpió. Creo que lo llamaron dolor fantasma. Vaya. Tensei dijo suavemente. Lo siento. No es tu culpa que mi estupidez me haya lastimado. Tenya dijo con firmeza. Debería haber estado allí para ti. Tensei parecía que iba a empezar a llorar de nuevo. No debería haberte presionado tanto para que fueras el próximo Ingenium y ahora. Tenya no tuvo ninguna respuesta a eso. El ingenio se había ido. No hubo más hijos de Ida para continuar con el nombre. A generaciones de héroes, interrumpidos por un monstruo con una katana. ¡Qué legado! Tensei abrió la boca para decir algo, pero fue interrumpido por la puerta que se abrió de golpe. Una chica con cabello rosa que reconoció vagamente del festival deportivo se apresuró. Entonces. Eres el chico que perdió el brazo. Déjame ver. Otro estudiante con cabello verde corrió tras ella en pánico. Mei-chan. No puedes decir cosas así. ¿Por qué no, Izu-kun? Mei preguntó.
Si voy a hacerle un nuevo brazo, entonces necesito ver la situación. Es un tema delicado, Mei-chan. Izukun dijo. Ni siquiera sabemos si todavía quiere ser un héroe, y mucho menos si está dispuesto a. ¿Quién eres tú? El cerebro de Tenya todavía se estaba poniendo al día mientras balbuceaba. Y tu compañero tiene toda la razón, es bastante grosero irrumpir aquí así. Para su sorpresa, Uraraka también entró corriendo en la habitación. Lo siento mucho, Ida. Sé que Mei y Izuku pueden ser un poco exagerados la primera vez que los conoces, pero yo. El cerebro de Tenya terminó de amortiguarse y sus ojos se abrieron. Espera, ¿por qué quieres saber si todavía quiero ser un héroe? Para que podamos ayudarte, tonto. Mei había sacado una cinta métrica de la nada y Tenya se estremeció cuando comenzó a medir su hombro. ¿Eres alérgico a algún metal? ¿Que también responde a los materiales radiactivos? Shinzo entró y por alguna razón, en contraste con la llegada de Uraraka, su llegada tenía mucho sentido. Estos dos deben ser los estudiantes de apoyo, Midori y Yatsume, que lo ayudaron a ganar el festival deportivo entonces. Todavía no tenía nada de sentido, pero al menos había alguien aquí que sabía cómo navegar en el caos. Quieren convertirte en su nuevo proyecto, como lo hemos sido Ocha y yo. Shinzo dijo. Recomendaría seguir adelante, sin ofender, chico de la silla de ruedas. Ninguna toma. Tensei dijo con calma. Pero, ¿qué implicaría exactamente este proyecto? Héroe Cyborg. Mei le lanzó una sonrisa maníaca. Medio hombre. Tecnología Tsume medio innovadora. Midoriya suspiró. Lo que quiere decir es que quiere hacerle un brazo nuevo. Muchos héroes han logrado continuar con sus carreras después de perder una extremidad, siendo el ectoplasma el mejor ejemplo, pero será difícil y estoy seguro de que hay muchos problemas diferentes, así que no te sientas obligado a. ¿Aún puedo ser un héroe? Tenya preguntó en voz baja. Pero yo. Bueno, todavía vas a meterte en problemas por el vigilantismo, obviamente. Shinzo dijo. Pero aún eres estudiante, por lo que suficiente servicio comunitario y un periodo de prueba deberían ser suficientes para volver a encarrilarte, si logras que Netsu esté de tu lado. ¿Quieres láseres en tus dedos? Preguntó Mei, luego asintió rápidamente. Te estoy dando láseres en tus dedos. Desde la esquina, Tensei se aclaró la garganta. Atsume, ¿verdad? ¿Qué sabes sobre la modificación de sillas de ruedas? Mei sonrió y Midoriya comenzó a escribir algo en su cuaderno. Tenya se sintió vagamente aterrorizada, pero también extrañamente esperanzada por primera vez desde el festival deportivo. ¿Para qué acababa de apuntarse? Capítulo 54. Tramperó. Resumen. Mancha contra Mineta. Mineta se mezcló fácilmente con las sombras mientras observaba a Slugger vacilante recorrer el callejón. Se quedó atrás por un largo momento antes de darse cuenta de que no había nadie allí y se relajó, pisoteando el callejón con frustración. Caminó alrededor durante unos 30 segundos antes de resoplar y activar su comunicador. Sí, es un fracaso. Llamada de broma probablemente. No, no hay nadie. Sí, volveré pronto. Podría ir a almorzar en el camino, o algo así. Cortó la llamada y murmuró en voz baja. Niños estúpidos. Perdiendo mi tiempo. Podría haber sido. Se apagó y Mineta sonrió mientras seguía la mirada de Slugger y vislumbró la bufanda de Stein antes de que desapareciera en las sombras nuevamente. Parecía que su presa había mordido el anzuelo después de todo. Bien, hubiera sido molesto tener que pasar por todo este trabajo de nuevo. ¿Quién está ahí? Slugger puso cara de valiente. Te lo advierto, soy un héroe profesional, así que no querrás meterte conmigo. Sal donde pueda verte. Una lata resonó detrás de él y Mineta puso los ojos en blanco cuando Slugger se giró hacia el sonido. ¿En serio? ¿Enamorarte del truco más antiguo del libro? La sociedad realmente tenía expectativas demasiado altas si esto era lo que llamaban un héroe. En el momento en que Slugger le dio la espalda, Stein hizo su movimiento. Golpeó fuerte y rápido como una víbora, apuñalando el brazo de Slugger y lamiendo la hoja antes de que el héroe tuviera la oportunidad de devolver el golpe. Otro héroe falso para que yo lo elimine. ¡Qué afortunado!
La suerte no tuvo absolutamente nada que ver, pero Mineta no estaba dispuesto a criticar lo que un asesino en serie le decía a sus víctimas antes de que murieran. Solo necesitaba esperar hasta que Slugger estuviera fuera del camino, entonces podría ser su movimiento. Solo un poco más largo. A menos, por supuesto, que Stein empezara a monologar. Son cobardes como tú los que están corrompiendo la palabra héroe. Usas tus habilidades para tu propio beneficio egoísta en lugar de dedicarlas a salvar a otros. Es una tragedia que hayas podido obtener tu licencia en primer lugar. Fue algo bueno que la agencia de Slugger pensara que había salido a almorzar, porque Stein seguramente se estaba tomando su dulce tiempo para deshacerse de este tipo. Después de otro minuto más o menos de divagar sobre los males de la sociedad de héroes y los héroes falsos en particular, Stein finalmente, se puso a hacer su trabajo y levantó su katana. Eres un farsante y no mereces vivir. Mancha declaró en serio. Me mancharé, pero al menos el mundo quedará limpio de tu inmundicia. Mineta trató de no estremecerse cuando la espada descendió. No era la primera vez que veía morir a alguien, y estaba seguro de que estaba lejos de ser la última, así que ¿por qué debería dejar que algo así lo afectara? Había elegido trabajar con los villanos, y este mundo era un juego peligroso. Slugger simplemente no estaba jugando al mismo nivel que el resto de ellos. Stein se puso de pie y comenzó a limpiar su cuchillo en lo que quedaba del disfraz del héroe y Mineta tomó eso como señal. Tiró de la cuerda a su lado, dejando caer una red que tenía docenas de sus bolas pegadas a ella sobre donde estaba parado Stein. Stein no podría luchar contra los héroes de la forma en que lo hizo si no tuviera buenos reflejos, pero tampoco estaba preparado para luchar contra la peculiaridad de Mineta, ni siquiera sabía qué era. Entonces, aunque casi logró esquivar a tiempo, una de las bolas se enganchó en la tela suelta de la pierna de su pantalón y se la habría cortado si Mineta no le hubiera arrojado inmediatamente 2 redes más. Más vale prevenir que lamentar. Una vez que estuvo seguro de que Stein estaba prácticamente inmovilizado y que sus cuchillos estaban tan clavados como él, Mineta usó las bolas que había esparcido por el callejón para rebotar y quedar de pie detrás de Stein, justo fuera de su campo de visión. Y sacó su teléfono. Kurohiri. Dile a Sensei que terminé su pequeña tarea. Shouto se quedó mirando su cena mientras su padre continuaba con otra diatriba, que había estado ocurriendo cada vez con más frecuencia desde que terminaron las pasantías. Solo había pasado una semana, pero Shouto ya tenía todas las frases memorizadas. Resistió el impulso de hablar mientras Endeavor lo repetía por tercera vez. Completamente poco profesional, Endeavor resopló. Honestamente, Shouto. ¿Cómo esperas que te tomen en serio como el héroe número 1 cuando su primera presentación no es un rescate o un derribo de villano, sino un meme de gato? En realidad, no vas a ser un héroe gentil, Shouto, no es así como llegas al número 1. Tienes que ser despiadado y estar dispuesto a hacer lo que sea necesario. ¿A quién le importa un gato estúpido? Internet, obviamente. Shouto arrastrando las palabras. Hay 3 páginas de resultados cuando buscas los memes. Endeavor lo fulminó con la mirada, la habitación se volvió casi insoportablemente calurosa cuando su bigote se encendió. Ese es exactamente el problema, Shouto. No quieres ser conocido por las razones equivocadas. E incluso si estuvieras ganando notoriedad por algo que realmente vale la pena, ni siquiera tienes un nombre de héroe para que la gente te conozca. Tengo un nombre de héroe. Shouto señaló. Es Shouto. Tu nombre no es un nombre de héroe. Endeavor gruñó. El héroe número 1 no deja que todos lo llamen por su nombre y no se detiene en la calle para acariciar a los gatos callejeros. Te quería mejor que esto, Shouto. Si sigues así, la gente te verá débil. La mayoría de las personas son débiles, padre. Shouto dijo inocentemente. No eres la mayoría de la gente. Shouto se encogió de hombros y dio otro mordisco. Me hace parecer identificable. No necesitas ser identificable, Shouto. Endeavor parecía que estaba a punto de explotar. Tienes que ser el mejor. Shouto miró a su padre a los ojos. Solo dices eso porque nunca lograste ninguno de los dos. Shuto. Fuyumi Siseo. Deténgase. Por favor. ¿Estás tratando de que te echen de nuevo? Quizás.
Shouto desafió. Es mejor que quedarse aquí. Endeavor lo fulminó con la mirada durante demasiado tiempo y Shouto estaba preparado para una explosión, pero en cambio, su padre se quedó en silencio y abandonó la habitación. Se sintió frío. Lo había estropeado mucho, ¿no? Fuyumi tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué, Shouto? Sabes que no le gusta que le respondas. Bueno, tal vez no me gusta simplemente sentarme allí y tomar cualquiera. Gritó Shouto. Yo solo es difícil mantenerlo todo adentro, Fuyumi. Salta. Ella lo miró con tristeza mientras Endeavor regresaba a la habitación, arrojando una bolsa de lona sobre la mesa. ¿De verdad crees que las calles son mejores que mi casa? Multa. Hay $100 y algo de ropa extra. Veamos cuánto tiempo pasa hasta que regresas arrastrándote. Papá, por favor. Rogó Fuyumi. No quieres hacer esto. Shuto, solo discúlpate. Pero Shouto ya había agarrado la bolsa y comenzó a caminar hacia la puerta. Hasta luego, Fuyumi. Que tengas una buena vida, Endeavor. ¿Por qué eres pequeño? Shouto cerró la puerta detrás de él antes de que pudiera escuchar cualquier insulto que se le hubiera ocurrido a Endeavor y respiró hondo mientras comenzaba a alejarse por la calle oscura. Al menos ya había sido adoptado por una mamá gato. Con suerte, Epur le permitiría quedarse con ella unas cuantas noches. Mineta nunca antes había visto All for One. Claro, había escuchado los rumores y Shigaraki hablaba de él todo el tiempo, además de que incluso era intimidante por teléfono, pero de alguna manera su presencia logró ser abrumadoramente intimidante desde el momento en que salió del portal y entró en el callejón. Giró la cabeza, observando la escena a pesar de la falta de ojos para hacerlo, e inclinó la cabeza cuando se volvió hacia Stein. Lo amordazaste. Quería asegurarme de que no alertara a ningún transeúnte. Explicó Mineta. Pero es solo una de mis bolas sobre su boca, así que puedo quitártela si quieres hablar con él. Eso no será necesario. All for One respondió sin problemas. Buen trabajo, tramperó. Mineta se encontró sonriendo ante el elogio, especialmente porque All for One era notoriamente difícil de complacer. De todos modos, se merecía estar un poco orgulloso de sí mismo. Había capturado al asesino de héroes. Claro, él realmente no había peleado con él, pero eso todavía contaba para algo. All for One se arrodilló lentamente, con cuidado de no tocar nada pegajoso mientras atravesaba la red y ponía la palma de la mano donde debería haber estado la nariz de Stein. Sí, esta peculiaridad será muy útil en las manos adecuadas. Desafortunadamente, Stein, has demostrado que esas manos derechas no son tuyas. Stein miró a All for One mientras tomaba su peculiaridad, pero Mineta no estaba seguro de haber entendido realmente con quién acababa de hablar, porque no había ningún temor o devastación en su expresión como esperaba. Quién sabía, tal vez la convicción de Stein era tan fuerte que pensó que podría continuar llevando a cabo su misión sin un capricho. El pobre hombre estaba delirando. ¿Qué vas a hacer con él? Preguntó Mineta mientras All for One se enderezaba. ¿Tienes algo en mente? All for One no se molestó en darse la vuelta cuando le dio a Mineta sus órdenes. El asesino de héroes ha dejado de ser útil. Estoy seguro de que no necesito decirte lo que podría pasar si está vinculado a ti, ¿verdad? Mineta tragó. Por supuesto que no, Sensei. No te preocupes, yo me encargaré de eso. Bueno. Un portal apareció frente a él y All for One lo atravesó. No me llevo bien la decepción. El portal se cerró y Mineta se giró para ver a Stein mirándolo, desafiándolo a que realmente lo hiciera, y la expresión de Mineta se endureció. Estaba tan harto de que todos le dijeran lo que podía y no podía hacer. Si no era que era demasiado bajo, era que su peculiaridad era demasiado tonta, o que era demasiado cobarde, o que no era bueno en las peleas cuerpo a cuerpo, o que no debería porque eso no era lo que hacían los niños buenos. Estaba harto de escuchar lo que la sociedad pensaba que era posible. Iba a demostrar que todos estaban equivocados en cualquier forma que pudiera y esa forma estaba justo frente a él. Mineta pasó la red y desabrochó uno de los cuchillos en el muslo de Stein. Entonces, ¿qué piensas, Stein? ¿Crees que tengo lo que se necesita para ser un verdadero héroe? La mirada de Stein no vaciló cuando Mineta lo apuñaló por primera vez. O el segundo. O el tercero.
No fue hasta que terminó de desangrarse que la expresión de Stein finalmente se quedó en blanco y Mineta respiró temblorosamente, limpiándose las manos en su chaqueta antes de sacar su mochila de detrás del contenedor de basura y sacar una botella de spray. En realidad, fue la peculiaridad de Nina lo que le había dado la idea, y luego parte de la investigación que había hecho en algunos de los estudiantes mayores del curso de apoyo lo había ayudado a lograrlo. Sus bolas en realidad no se despegaban, pero el ácido de Mina podía disolverlas hasta que fueran irreconocibles como su peculiaridad. A medida que rociaba cada bola, los productos químicos las hicieron volverse verdes y disolverse, expandiéndose y burbujeando hasta que casi parecían grumos de musgo en lugar de bolas moradas. Cuando terminó, la escena se habría visto casi como una escena de un bosque si no fuera por los cuerpos enredados en las redes. Mineta levantó la cabeza y se aseguró de que su chaqueta ensangrentada estuviera dentro de su bolso junto a la botella de spray antes de salir del callejón como si nada hubiera pasado. Era hora de ir a casa y acostarse. Todavía tenía escuela mañana, después de todo. Epur había saltado en su regazo e inmediatamente comenzó a amasar sus muslos y ronronear en el momento en que se dejó caer en el callejón. Irrumpir se había sentido bien en ese momento, pero ahora se preguntaba si había sido un idiota. En realidad, borra eso, obviamente había sido un idiota, pero la pregunta era qué tan idiota había sido. No debería haber cabreado así a su viejo, especialmente porque Endeavor había expresado toda esta terrible experiencia como un desafío. Regresar a casa ahora sería simplemente dejar que su padre ganara, y Shouto era demasiado terco para permitir que eso sucediera. Rascó a Epur entre las orejas y apoyó la cabeza contra la pared de ladrillos, animándose un poco cuando escuchó a alguien entrar al callejón. Me sorprende que Endeavor dejara que su obra maestra durmiera en las calles. Shigaraki dijo con voz áspera mientras se sentaba a su lado. Es bueno conocerte oficialmente, Shouto Todoroki. Capítulo 55. Asociación. Resumen. Ten un poco de pelusa y unión. Shouto se congeló, literalmente, enviando suficiente hielo para pegar a Shigaraki a la calle mientras Epur aullaba y saltaba de su regazo. Shigaraki no se inmutó por el ataque de Shouto. Simplemente puso los ojos en blanco y desintegró el hielo como si no fuera gran cosa, pero no hizo ningún movimiento para convertir a Shouto en polvo, lo cual fue sorprendente. Apoyó la cabeza contra la pared, cuidado. Haz eso con demasiada frecuencia y enfadarás al gato. Creo que está más preocupada porque yo siga con vida. Shouto respondió secamente. Eres un villano. Shigaraki se burló, nuevo. Es la mitad de la noche. Estoy afk en este momento, así que, sinceramente, no estoy seguro de nada. Shouto vacilante se calentó un poco, derritiendo parte del hielo restante. ¿Qué quieres decir? Shigaraki se encogió de hombros. No haces peleas de jefes en las páginas de carga. Oh, Shouto dijo impotente. Ok. Shigaraki le lanzó una mirada por el rabillo del ojo. ¿Qué? ¿Nunca has jugado antes? Mi padre literalmente me echó. ¿De verdad crees que me permitió jugar videojuegos? Shouto inexpresivo. Estaba demasiado ocupado entrenando para hacer su obra maestra. Tu papá suena como un imbécil. Shigaraki dijo. Pero oye, al menos le gustas al gato. Shouto sonrió y extendió una mano hacia Epur suspirando cuando ella le siseó y se dio la vuelta. Si alguna vez me perdona por congelarla así de repente. Lo siento, Epur. Me entró el pánico. Epur simplemente movió la cola y Shouto resopló. Bueno, ahí va otra figura materna. Necesito dejar de perderlos. Shigaraki frunció el ceño. ¿Tu mamá no está en la foto? Manicomio. Shouto explicó. Probablemente no debería contarle todo esto a un villano, pero Shigaraki lo estaba dejando quedarse en su callejón del crimen y no parecía estar de humor para matarlo en este momento, por lo que no quería ser descortés. Además, había dicho que no era un villano en este momento, lo que sea que eso significara. ¿Qué tal el tuyo? Ni idea. Shigaraki se rascó levemente el cuello. Realmente no recuerdo mucho de antes de que Sensei me salvara. Oh sí. Shouto arrastrando las palabras. El traumatismo. Shigaraki resopló, como si fueras de hablar, chico cicatriz. ¿Cómo lo conseguiste de todos modos?
Shouto levantó una ceja. ¿Te perdiste la parte en la que dije que mi madre está en un hospital psiquiátrico? Ella. Shigaraki silbó. Guau. Hubiera pensado que era tu viejo. Lo culpo por eso. Shouto se encontró relajándose más y más a pesar de sí mismo. En cada recuerdo que tengo de mi madre, ella está llorando. Llamó a mi lado izquierdo insoportable justo antes de verter agua hirviendo en mi cara. Todo porque me parecía a él. Obviamente, Shigaraki no estaba muy seguro de cómo responder a eso, por lo que se sentaron en relativo silencio durante un rato, solo hablando para tratar de que Pur regresara y se sentara en el regazo de Shouto. Eventualmente lo lograron, pero solo porque Shouto prácticamente convirtió su cuerpo en un horno como disculpa. Se sentía bien usar su lado izquierdo después de tanto tiempo, especialmente para cosas como esta. Su padre odiaba al gato, así que, por supuesto, el gato se benefició del fuego que le había robado al bastardo. Le sirvió bien por ser el padre del año. Te estoy comprando algunos juegos. Shigaraki dijo de repente. Shouto parpadeó, ¿por qué? Shigaraki sonrió, solo confía en mí, ¿de acuerdo? Te gustarán. Izuku solo escuchaba a medias el caos que sucedía detrás de él mientras pensaba en una lista de ideas, pero Mei estaba en racha, así que en este momento solo la estaba dejando hacer lo suyo y vigilando para asegurarse de que no lo hiciera accidentalmente. Volar toda la escuela, especialmente porque técnicamente estaban allí después de horas. La mitad de la escuela probablemente estaba bien, Ingenium podría suavizar las cosas con Power Loader. Ojalá. Yo, no creo que me sienta cómodo con un cuchillo retráctil. Tenja, como Mei insistió en llamarlo desde que dijo que ida para ambos hermanos se volvería confuso, parecía cortésmente abrumado mientras trataba de disuadir a Mei de agregar otra arma. Izuku suspiró, Mei-chan, Tenja todavía se está recuperando y también tenemos que preocuparnos por los cargos de vigilancia. ¿Por qué no estableces como un desafío personal no agregar armas? Mei hizo un puchero, pero eso no es divertido. Ah, ¿de verdad? Izuku le dio una sonrisa traviesa. Así que no quieres ver cuán completo de niño de primeros auxilios puedes encajar. O descubrir cómo hacer un gancho de agarre que no ejerza demasiada presión sobre el brazo o el cuerpo. O experimentar con diferentes sistemas de proyección holográfica para que siempre pueda tener un mapa con la ubicación del villano o... Bien, entendí la idea. Mei dijo, pasando a una nueva página en su cuaderno. Concéntrese en el apoyo y el rescate, no en el combate. Estoy completamente bien con las armas. Tensei intervino. Solo para que conste. Los ojos de Mei brillaron con emoción, entonces te daré el doble. ¿Has considerado si pelearás en equipo? Preguntó Izuku. Sé que tus compinches ya se están haciendo cargo de dirigir la agencia Idaten, pero básicamente tendrás que aprender a pelear de nuevo, así que no estarás al frente de la agencia por un tiempo. Tensei suspiró, lo sé. Ya le dije al equipo que quiero que sigan adelante. No quiero que me esperen indefinidamente mientras me recupero, si me recupero. Bueno, no vas a recuperar tus piernas. Meisai sin rodeos. Pero vamos a hacer que este bebé en silla de ruedas sea la siguiente mejor opción. Sin embargo, podría ser mejor ceñirse a los actos heroicos urbanos. Le daremos todas las campanas y silbatos, pero suponiendo que la mayoría de las superficies estén pavimentadas, simplificará el proceso de diseño y me ayudará a hacer un mejor bebé para usted. Lo mejor que se puede hacer, al menos desde el punto de vista del marketing, es que los dos ingresen juntos al campo y trabajen como un dúo. Izuku dijo. Dos hermanos, heridos por el mismo villano, que trabajaron juntos para superar obstáculos insuperables y ser héroes. Es una narrativa clásica de desvalidos, a la gente le encantará. Oh. Podríamos comercializarlos como los hermanos Kiboro. Mei rebotó arriba y abajo, agarrando el brazo de Izuku. Kibros. ¿Qué suena mejor? Podemos hablar con el departamento de marketing una vez que se hayan capacitado un poco más con sus nuevos elementos de soporte. Izuku interrumpió. Por ahora, debemos concentrarnos en cambiar su estilo de lucha para adaptarse a sus discapacidades y coordinarnos bien como un dúo de héroes. Asumiendo que estás de acuerdo con ese plan. Confío en que ustedes son los expertos. Tenja dijo seriamente.
Tensei se encogió de hombros, estoy decaído. Siempre quise luchar contra el crimen con mi hermanito. Levantó la mano y tiró de Tenya a su nivel para que pudiera alborotar su cabello y Tenya parecía vagamente consternada, pero aceptando el afecto de su hermano. Si estos dos pudieran lograr esto, podrían abrir las puertas a cientos de niños discapacitados que pensaron que no podían ser héroes. Si un par de hermanos a los que les faltan brazos y piernas pudieran ser héroes, tal vez incluso uno sin peculiaridades. Izuku negó con la cabeza y volvió a su lista, golpeando con su lápiz algunas de las ideas a las que había puesto estrellas junto a él. Tenya, experimentas mucha fricción cuando usas tu peculiaridad, ¿verdad? Tenya asintió, sí. Sin embargo, es inevitable. Puedo correr más rápido que la persona promedio, pero tienes que dar muchos pasos, lo que te frena. Izuku terminó. ¿Has considerado los patines? Combinaría bien con la silla de ruedas de Tensei y reduciría la fricción. Tendrías que practicar, por supuesto. Pero, ¿no sería eso bastante difícil? Tenya interrumpió. ¿Qué pasa si me tropiezo con las escaleras o? Bueno, estoy seguro de que pelear sobre ruedas es muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Aún eres joven, Tenya. Alentó Tensei. Darle una oportunidad. Quiero decir, tendré que aprender a pelear con caballitos también. Podemos hacerlo juntos. Tenya respiró hondo y asintió con decisión. Intentaré incorporarlo a mi estilo de lucha entonces, pero no los pongas en mi disfraz de héroe todavía. Por supuesto que no. Izuku sonrió. Tensei? ¿Conoces al prohéroe artiste? Tensei frunció el ceño, nos hemos cruzado, pero en realidad no trabajamos juntos con tanta frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Izuku tomó su teléfono y comenzó a enviar mensajes de texto a Netsu. Ella usa patines en sus peleas. Quiero ver si ella estaría dispuesta a entrenarte. Hitoshi no podía dormir, lo cual no era tan inusual. Lo que era inusual era que le habían dado permiso para vagar por la casa cuando eso sucedió y nadie iba a pensar que no estaba haciendo nada bueno. Fue surrealista. Dudó otro momento antes de salir de su habitación y dirigirse a la cocina. Aizawa todavía estaba despierto también, aparentemente, solo calificando trabajos, y apenas levantó la vista cuando escuchó a Hitoshi entrar. ¿Vas a hacer ti? Hitoshi asintió por instinto, luego recordó que en realidad se le permitió hablar aquí, sí. Era. Aizawa tarareó. Hazme uno también. Por supuesto. Hitoshi agarró la tetera. Mick querrá uno también. Aizawa miró el reloj. No, él no va a estar en casa por al menos una hora más y eso es si nada raro sucede en la estación entre entonces y ahora. Él puede hacer el suyo si quiere cuando llegue a casa. Todavía le daba un vuelco a Hitoshi cada vez que uno de sus adultos respondía sus preguntas sin dudarlo. Por lo general, era Aizawa, pero incluso Mick no pensó dos veces antes de responderle. Estaría mintiendo si dijera que no se sentía increíble. Era casi tan bueno como estar cerca de Mei Izuku, así que eso decía algo. Cuando terminó el té, dejó una taza frente a Aizawa y se sentó en una de las sillas. ¿Debería volver a su habitación? Aizawa se iba a enojar con él por interrumpir su trabajo. Casi como si se diera cuenta de la indecisión de Hitoshi, Aizawa comenzó a hablar con él, la mayor parte de su atención aún en la calificación. ¿Cómo ha estado Uraraka? ¿Se ha estado adaptando bien a su nueva peculiaridad? Oh, sí. Hitoshi pensó que era una forma extraña de decirlo, pero era una forma bastante precisa de describir su nueva mutación. Los arretes que le hicieron los secuestradores están funcionando bastante bien y puedo detenerla la mayor parte del tiempo, pero ahora se ha detenido a sí misma un par de veces y su precisión está mejorando, así que eso es prometedor. Bueno. Aizawa asintió. Comenzaremos ejercicios de combate nuevamente pronto, y no quiero que ella esté en desventaja. No te preocupes, ella puede manejarse sola. Hitoshi dijo. ¿Te importa si veo la televisión? Aizawa asintió distraídamente, solo asegúrate de que el programa no sea estúpido.